5 minutos, bueno. A ver, pero ¿cómo? Quiero hacer un... A ver, bueno, voy a pasar una puestas, ¿no? Bueno, les comento nada más rápidamente. Bueno, a partir de del trabajo que observamos con los maestros, nos deja ver que la apropiación de elementos importantes de la propuesta implica, supone, requiere del desarrollo de un arduo trabajo que adapte y complete tal propuesta para poder hacerla viable, considerando las necesidades específicas del grupo desde la perspectiva de los maestros, las prácticas usuales de los maestros, la negociación con los padres, con los mismos compañeros y las carencias de la propuesta, ¿no? Saltos, omisiones que hay y que a veces los maestros tienen que subsanar estas carencias de la misma propuesta. Y bueno, la transformación de la propuesta curricular es condición para su viabilidad. Y acá, bueno, quiero comentar rápidamente esto del proceso de cambiar. Nos preguntamos qué factores impulsan a los maestros a iniciar otros caminos y qué los hace tomar algunas precauciones o incluso negarse a tomar otras rutas, qué dificultades experimentan y qué estrategias usan para superarlas. Bueno, entre los motivos para cambiar, había la percepción de que algunas cosas no andaban bien, entonces empezaron a buscar algunas alternativas. Otros maestros, a partir del estudio del taller, decidieron retomar algunas actividades, trabajarlas, y para otros el estudio del taller les sirvió para profundizar en el estudio de algunas nociones de matemáticas. Y otro elemento fue la escuela como proyecto. En estos motivos para cambiar, tenemos que el conflicto fue un motor para el cambio. Bueno, el hecho comenta algún maestro, después de tomar el curso para PRONAP, pues se preguntó, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Sabía que no del todo lo estaba haciendo mal, porque además estos maestros asimismo se consideraban buenos maestros y por la comunidad educativa también eran considerados buenos maestros, según nos lo dejaron ver en las entrevistas. Entonces, esto de ¿qué estoy haciendo? Y pensar en que las cosas podrían cambiar. Bueno, aquí tenemos algunas dificultades para implementar los cambios. Dificultades, riesgos para los aprendizajes de los alumnos. O sea, ningún maestro nos queremos atrever a iniciar un cambio si no nos garantiza cierto aprendizaje. Decimos, ¿qué tal si no aprenden los alumnos con esto? ¿No? Entonces, eso era algo que los detenía. Y riesgos para el prestigio personal. Si ustedes se dan cuenta, en varias de las intervenciones en donde está textualmente lo que dicen los maestros, se juega mucho esto del prestigio profesional. Por ejemplo, es que van a entrar a la secundaria y qué van a pensar de los maestros de primaria, o de yo fui su maestra de sexto, ¿no? O los compañeros, mis alumnos van a pasar al grado siguiente y qué va a pensar el maestro que yo no trabajé tales cosas. Entonces, eso estaba en juego. Y bueno, las estrategias era, por un lado, así como un acto de fe, confiar en que la propuesta oficial debe funcionar. Dice, la hicieron especialistas y si la hicieron los especialistas está bien hecha. Pero quiero resultados a corto plazo. ¿Sí? No es de que es un acto de fe y quiero pensar que la hicieron muy bien, pero también quiero ver resultados. Y establecer equilibrios entre las prácticas propias y algunos de los planteamientos de la propuesta curricular. Es decir, intercalar algunos cambios. Incluso algunos profesores dicen, bueno, yo no uso el enfoque todo el tiempo. En algunas clases sí, en algunas con algunos temas, no siempre. Bueno, aquí son testimonios de lo que les comentaba, de que son especialistas lo que lo hacen, hay que confiar, pero con resultados. Bueno, otra dificultad es la presión por parte de los padres ante algunas prácticas, como el juego en la clase de matemáticas y la disminución de tareas y mecanizaciones, y la introducción de la calculadora. Entonces, las estrategias pues fueron negociación con los padres de familia, dejar tareas y mecanizaciones, y en algunos casos organizaron pláticas o talleres con los padres. Ahora, los colegas, la otra mirada, ¿no? Cuando el maestro de junto ve o duda que mis alumnos vayan a aprender, ¿no? Cuando no hay un acuerdo de estrategias de enseñanza en la escuela. Y también se ve como una presión constante,
el hecho de que un maestro emprenda actividades distintas a las que se están haciendo en el resto de la escuela. Y bueno, las estrategias dicen, bueno, tengo un mismo grupo durante 2 años continuos, esta es una práctica bastante frecuente, pero acá el argumento que daban es que bueno, como estoy conociendo una nueva propuesta, tengo otro año para conocerla mejor y pues hacer algunos ajustes si es que no entendí bien desde el principio y también para garantizar algunos aprendizajes de los alumnos. Y bueno, o invitar a los compañeros a experimentar algunas innovaciones, sobre todo cuando los maestros tienen cierto liderazgo en la escuela, entonces hacen este tipo de trabajo. Bueno, otra dificultad es el tiempo, el número de alumnos y la indisciplina, los tiempos prolongados para las actividades. Dicen, es que trabajar una lección con el enfoque, así lo mencionan, pues se lleva muchísimo tiempo. Los grupos numerosos también a veces limitan para hacer las confrontaciones y la indisciplina porque algunos alumnos no están acostumbrados, por ejemplo, a trabajar en equipo. Y bueno, las estrategias son cuando el tiempo apremia, se regresan a formas de enseñanza anteriores o lo que les mencionaba hace rato, no se aplica el enfoque en todos los temas. Sobre la heterogeneidad del grupo, plantearon algunas dudas acerca de si esta propuesta estaba hecha para todos los niños o solo para los niños más listos, ¿no? Bueno, entonces ellos proponen estrategias, trabajar de manera individual con ciertos alumnos, buscan apoyo en otros alumnos en los equipos, aunque a veces en los equipos los alumnos que tienen más elementos terminan haciendo lo de los otros, disminuyen la dificultad de las actividades, lo cual no siempre es muy bueno, pero también sabemos que este problema, esta dificultad, pues tampoco hay una solución o desde la misma propuesta para trabajar la heterogeneidad del grupo. Y bueno, las condiciones que favorecen el cambio es la escuela como proyecto escolar. Dice una maestra, bueno, si varios en la escuela estamos estudiando el taller y varios nos comunicamos, es más fácil hacer un trabajo acompañado que hacer un trabajo solitario. El buen dominio del contenido también favorece el cambio porque los maestros se sienten más libres de tomar las decisiones, de hacer elecciones, de cambiar el orden de las lecciones, de quitar, de agregar, de diseñar todo, porque tienen un buen manejo del contenido, según lo pudimos ver en los maestros que observamos. El estudio del taller les aportó elementos, tanto para algunos para trabajar en el grupo, otros para entender las nociones y la identificación con la propuesta, o sea, algo que les guste, que les sienta bien, con la que estén identificados. Y bueno, el estudio del taller, ya lo mencionamos. Bueno, unos comentarios finales. La apropiación de la propuesta no ha sido unidireccional ni inmediata. Estos procesos implican una tensión constante entre la experiencia, entre lo que yo sé hacer, entre lo que siempre me ha funcionado como maestra y lo nuevo, ¿no? Siempre hay una tensión y el equilibrio que logre conseguirse entre las dificultades y los logros a corto plazo incide en la aceptación de la propuesta. Bueno, pues gracias a los maestros y maestras que nos permiten entrar y compartir sus clases y a ustedes por estar aquí. Con los últimos 2 trabajos daremos otro giro para mirar formas en que desde la investigación en didáctica se han empezado a estudiar los procesos de aprendizaje y de enseñanza fuera de la escuela. Jimmy ya nos comentó algo de esto. Y bueno, vamos a empezar con Fernanda del Prato, quien nos hablará sobre los conocimientos matemáticos de mujeres purépechas. Bueno, buenas tardes. Primero que nada notarán por la composición de la mesa que vengo de fuera y quería agradecer el privilegio de poder estar acá y compartir este espacio con compañeros y maestros que hemos transitado espacios de formación y desvelos y apuestas juntos, ¿no? Los resultados que les voy a presentar hoy provienen de un estudio en particular y lo que les quería comunicar es un recorrido analítico que hemos ensayado en el marco de este estudio. Este estudio trata de
incidir en las formas de intervenir y generar propuestas con poblaciones como la que estudiamos, que no tienen dentro de sus estrategias inmediatas la vuelta a la escuela, sino que podemos acercarnos a ellos tratando de generar algún tipo de propuestas que impacten en nuevos recursos para mejorar sus condiciones de subsistencia. O sea, vamos a salirnos de la escuela con poblaciones no solo que desarrollan estrategias matemáticas fuera de la escuela, sino que por ahí tienen un acercamiento a la matemática no desde un interés de continuidad en el sistema educativo, sino de mejorar y optimizar las condiciones para sobrevivir. ¿Voy muy rápido? Está bien. Bueno, les decía que los resultados que les iba a presentar provienen de un estudio que hicimos en colaboración con Irma Fuenlabrada, el proyecto Conocimientos Aritméticos y Prácticas Sociales y Productivas, durante una estancia que hice en CREFAL, que era una de las instituciones que planteaba Jimmy, que fue una de las instituciones en convenio con el DIE. Su propósito era, como les anticipé, incidir en propuestas de enseñanza matemáticas a adultos que dialoguen con sus saberes. Los interrogantes que nos planteábamos eran los que están expuestos allí. ¿Qué tipos de problemas de numeración y de cálculo plantea a estas organizaciones su inserción social y productiva? ¿Y cuáles son las preocupaciones sociales que respaldan las estrategias de resolución de problemas aritméticos? No. A ver, me acerco yo. Trabajamos con organizaciones que se dedican a la producción artesanal de alfarería y de textiles, particularmente con las líderes de esas organizaciones que contactamos en sus comunidades de origen, en Jujuy, que es un estado de Argentina, y en Michoacán. La organización mexicana, que es de la cual yo le platicaré algunos ejemplos, se dedicaba particularmente a la producción de ollas y comales y de blusas y mandiles. La metodología que elegimos fue la de acompañar a las líderes de las organizaciones en situaciones de venta, en ferias, y luego entrevistarlas a partir de lo que observamos. Esta estrategia intensiva, como aparece ahí expuesto, nos permitió entablar una relación más directa con las líderes y observar algunos eventos de numeracidad en que participaban en sus situaciones cotidianas de venta. Partiendo del presupuesto que se ha planteado en el campo de los nuevos estudios de literacidad, de que existen distintas literacidades asociadas a diferentes ámbitos de la vida, en este caso nosotros trabajamos con numeracidades, el interrogante es ¿por qué decidimos trabajar en este ámbito particular? O sea, una organización colectiva de producción autogestionada. Y les voy a comentar algunos supuestos de los que partíamos. Nuestro interés era abordar las nuevas herramientas matemáticas que suponíamos que se desarrollan en el tránsito de una producción familiar a pensar en producir en el marco de una organización colectiva. Pero además, la singularidad de la inscripción de estas organizaciones, o sea, un contexto local de comunidades indígenas, nos impulsó a imbricar el análisis de estos procesos con saberes culturales y procesos comunitarios. Esto supuso discutir con una concepción de alfabetización matemática que considera a estos procesos como procesos de adquisición de técnicas de resolución que en el campo de los nuevos estudios de literacidad se ha denominado como un modelo un modelo ideológico de la adquisición de las prácticas numeracidad, tratando de generar vínculos entre las
prácticas que observábamos y que reconstruíamos y, como les decía, la doble peculiaridad de este contexto, una organización colectiva en una comunidad indígena. ¿Por qué trabajamos con estos sujetos, líderes de las organizaciones? Por la posición intermediaria entre el afuera y el adentro de la organización, o sea, entre el contexto local y no local de la organización, posición peculiar desde el que se perciben los saberes propios y los ajenos y se construyen un posicionamiento en torno a esta interacción entre saberes propios y ajenos. Pero a su vez, porque pensábamos que las interacciones que tienen, la posibilidad de interacción que tienen las líderes fuera de los contextos locales, conlleva, como señala G, en relación a los discursos secundarios, la interacción con personas fuera de nuestras esferas cotidianas de confianza, personas con las cuales uno no puede asumir grandes cantidades de conocimiento compartidos y en las que se inauguran nuevas identidades que trascienden a la de la familia y la del grupo social primario. Nuestro presupuesto era que en estas interacciones se desarrollan nuevas prácticas de numeracidad y nuevas identidades, y particularmente nos interesaba, digamos, poner como foco estos nuevos aprendizajes matemáticos por estas peculiaridades que les señalaba. En relación al corpus de datos con el que trabajamos, la articulación de la indagación de procedimientos y representaciones, como veremos, proviene de la distinción analítica entre eventos y prácticas, que son nociones que luego vamos a trabajar y que provienen de estos referentes que estamos recuperando de los nuevos estudios de lideracidad. Esta distinción supone que inicialmente se constaten eventos, en tanto hechos observables, para luego ser objeto de la reconstrucción de sus sentidos e inscribiéndolos en prácticas más amplias. Observar y entrevistar nos permitió así documentar no solo los eventos, sino también los sentidos que le asignaban los sujetos a los procedimientos de resolución que empleaban. Como les decía, la intención de esta presentación era someter al hacer público, someter a discusión un proceso analítico que propusimos para inscribir eventos de numeracidad en prácticas de numeracidad. Partiendo de la numeracidad como práctica social, los autores que aparecen allí, Baker y Fonseca en Brasil, recuperan algunas consecuencias analíticas de esta perspectiva esbozadas en el campo de la literacidad, que es donde originalmente se producen los desarrollos al pensar a la lengua escrita como una práctica social. Ellos recuperan algunos avances del campo de literacidad y recuperan particularmente algunas consecuencias analíticas esbozadas en ese campo para pensar las prácticas de numeracidad. Algunos conceptos claves que delimitan son los de eventos y prácticas de numeracidad. Esta distinción conlleva la inclusión de cuestiones que exceden el mero comportamiento observable, como las relaciones sociales de poder, dado que los eventos son episodios observables en los que se usa, por ejemplo, las escrituras numéricas. Pero las prácticas de numeracidad exceden a estos comportamientos observables, ya que también implican una serie de relaciones, valores y actitudes. En dicho proceso hemos recurrido, o sea, en este proceso de inscribir eventos en prácticas, a las nociones de disponibilidad y acceso como vías analíticas de superación de miradas inmediatistas de las relaciones de poder. Esta advertencia luego la vamos a profundizar con un ejemplo. Ahora les estoy mostrando un poco cuál es la intencionalidad de este recorrido, así que no se asusten, vamos a ir desanudando esto que les estoy presentando. Retomamos los términos de disponibilidad de acceso de Judith Kalman para distinguir la diseminación de los portadores de información numérica de los procesos sociales subyacentes a su distribución y su uso. Disponibilidad denota así la presencia física de estos portadores de información numérica, mientras que acceso se refiere
a las oportunidades para participar en eventos de numeracidad en torno a estos portadores. También consideramos a estas nociones, la de disponibilidad y acceso, como vías analíticas fértiles para reconstruir las interacciones entre contextos locales y no locales. O sea, entre contextos, el contexto local de la comunidad y otros contextos de uso de la numeracidad en los que se instauran se instauran como legítimas algunas prácticas de numeracidad por sobre otras. ¿Voy muy rápido? Esta opción metodológica nos posibilitó inicialmente reconocer una doble estructura de la organización, una temporal y otra de organización interna. El entrecruzamiento de esta doble estructura nos permitió reconocer actividades de carácter rutinario involucradas en la producción, distribuidas en una secuencia temporal y entre los lugares ocupados al interior de la organización. Las actividades respetan una distribución en el tiempo que distinguimos recuperando como criterio un momento crucial, la venta en las ferias, porque es un momento central de la producción que se erige en referente temporal de la organización de la tarea, de las tareas de la organización. Usando este criterio identificamos actividades de preventa, de la venta misma y de postventa. Ahí están listadas las actividades que reconstruimos. Hoy nos vamos a detener particularmente en una de ellas, que es en una de las actividades de uno de los momentos, que es la actividad de compensación de ganancias, que es una actividad de postventa. Ustedes se preguntarán por qué la feria es un momento crucial en una organización colectiva de producción. En realidad, esto tiene que ver con el origen de esta organización. No se asocian para producir colectivamente, sino que se asocian para comercializar, para comercializar lo producido en forma individual o familiar, sin intermediarios. O sea, para maximizar el beneficio de lo producido, para maximizar, la ganancia de lo producido. Este origen mismo, o sea, tratar de buscar organizarse colectivamente para comercializar lo producido, supone ya una toma de conciencia del poder que ejerce quien comercializa la producción. Entre otros factores, al no existir un acceso igualitario a las posibilidades de salir de la comunidad para vender lo producido, es que reconocimos también una estructura de posiciones al interior de la organización. Quienes producen y salen a vender, quienes producen y se quedan en la comunidad. En la primera identificación de este conjunto de actividades rutinarias y secuenciadas que hicimos, lo que procuramos hacer es reconstruir los procedimientos desarrollados por los sujetos que eran responsables de su resolución o los procedimientos que fueron acordados colectivamente en la organización. Luego de esta descripción inicial, a partir de recuperar reiteraciones entre las modalidades que asumían distintos procedimientos, fuimos develando estrategias consolidadas que atravesaban procedimientos que se usaban para resolver distintas tareas. Luego recuperamos la otra pregunta inicial en torno a cuáles son los criterios sociales que respaldan esos procedimientos y tratamos de superar la mera descripción de los procedimientos con una interpretación del vínculo entre esas estrategias consolidadas y los criterios que regulan el funcionamiento mismo de la organización. Así pudimos reconocer que estos criterios sociales operan sobre dos espacios sociales diferentes, el adentro y el afuera. O sea, las relaciones internas de la organización y sus vínculos con los otros. En el adentro, en estos dos espacios sociales también las preocupaciones son distintas. En el adentro, las preocupaciones estaban centradas en torno al poder, en torno a lo que las artesanas denominaban como construir un poder bonito. Y en el afuera, las preocupaciones giraban en torno a la defensa. En definitiva, si ustedes ven, en ambas preocupaciones subyace la toma de conciencia de la desigualdad de poder. En una organización colectiva que regula, como les decía, de modo
en una organización productiva que regula de modo colectivo solo la comercialización de la producción, las decisiones de la organización pueden afectar el objeto de lo que es actividad, el objeto de lo que es lo que puede ser, digamos, decidido colectivamente, que es la comercialización de lo producido. Por lo tanto, reparar el poder desigual al interior de la organización conlleva compensar las ganancias dispares y asimismo defenderse del exterior supone resguardar el margen de ganancia, defendiendo en el marco de la situación de regateo que efectiviza la venta el valor monetario de la producción de las artesanas. La búsqueda de equidad en el interior de la organización se evidencia en la reparación de estas ganancias dispares ocasionadas por eventualidades como ser el ganador de un premio o por las posiciones que les comentaba que se ocupa al interior de la organización. O sea, las mujeres productoras versus las mujeres vendedoras y autoridades de la organización. Además, estas desigualdades procuran ser reparadas a través del don de dar como modo de constitución del prestigio comunitario, mediante la redistribución de algunos beneficios individuales, como es, por ejemplo, el ser ganador de un premio, como es el acceso a intermediarios letrados fuera de la comunidad. Pero también el poder justo pareciera ser aquel que restringe la posibilidad de los abusos. Entonces también encontramos preocupaciones en torno a la transparencia. Les voy a mostrar un poco este esquema analítico funcionando en una actividad particular, que es la actividad de compensación de ganancias, que es una actividad que se realiza luego del momento de la venta. Como les decía, la combinación de estos criterios sociales que regulan, según las representaciones de las artesanas, las relaciones del poder al interior de la organización, la equidad, don de dar y transparencia, impactan sobre las estrategias sostenidas de distribución de las ganancias, dispares regidas por esta preocupación por compensar las ganancias. Así, los premios obtenidos en los concursos de artesanías que se organizan en las ferias dejan de ser un beneficio y un mérito individual. Como reconstruyen las mujeres que dijo la primera artesana que ganó un premio ya siendo miembro de esta organización, pues yo no creo que yo me quedo solita con esto. Había que distribuirlo entre todos los integrantes de la organización. O sea que la organización ha decidido participar en los concursos porque estos le dan una visibilidad a la producción de la organización y esto les posibilita acceder a otros recursos como es, por ejemplo, la gestión de créditos, la participación de proyectos especiales, pero sin desconocer que el premio ya no es, como plantea la lideresa, ya no es como más antes, que se iba directamente cada quien, sino que son premios obtenidos por integrantes de la organización en calidad de miembros de la organización. Entonces, estos premios ameritan ser distribuidos a la organización. Pero además, esta distribución tiene como propósito evitar tensiones al interior de la misma, para que no haya problemas, para que no haya jaloneo, para que somos parejos, plantean las mujeres. Además, yo les decía que hay una preocupación respecto de la transparencia en estos procesos. Por eso, la distribución se realiza por rubros, o sea, las alfareras distribuyen, son las que se ocupan de la distribución de los premios obtenidos por las alfareras, y los premios de textiles se distribuyen entre las bordadoras, pero además la distribución se realiza de modo colectivo. Bueno. Yo les comentaba que una de las preocupaciones al interior de la organización tiene que ver con las ganancias dispares, ¿no? Entonces, las ganancias dispares no solo por estos beneficios individuales, sino también, por ejemplo,
por los distintos precios de venta que puede tener una pieza de artesanía en la feria. Entonces, las artesanas, la estrategia matemática que echan a andar es, para cumplir con este propósito de compensación, es una resolución por etapas de las distribuciones de los costos y de los premios. Entonces, inicialmente se ocupan de reparar las desigualdades, proponiendo, una vez que ya está instaurado este mecanismo de distribución por mitades del premio, pero antes de distribuir esta mitad, lo que se ocupan es de compensar los precios de venta, o sea, si el ganador del premio no pudo vender su pieza en los lugares donde se paga mejor, que es lo que aparece allí en el discurso, porque las piezas cuando se vende ahí es mejor pagado, o sea, al interior de la exposición, y así va mejor al artesano. En esas situaciones, cuando ven que tiene un menor precio de venta, lo que se hace es no darle la mitad estrictamente, sino darle un poco más de la mitad. Después de lo que se ocupan también, antes de hacer la distribución entre el resto de las artesanas, es de compensar algunos de los costos de venta. Pero a partir de este reconocimiento de la desigualdad de posibilidades de acceso a la comercialización, esta compensación de costos de venta es a voluntad. Bueno, yo les comentaba que un poco el recorrido analítico tenía que ver con reconstruir criterios, reconstruir procedimientos, reconocer estrategias consolidadas y a partir de ahí develar criterios sociales. Les voy a contar brevemente cuáles son los procedimientos reiterados, por ejemplo, en este mecanismo de distribución de premios. Uno de estos procedimientos recurrentes tiene que ver con la individualización, lo que hemos denominado individualización, que es la transformación de situaciones que implicarían el control de varios datos y entonces que demandarían de algún tipo de registro o de un cálculo escrito, en varias situaciones parciales que refieren a pocos datos y a un cálculo que puede hacerse mentalmente. Pero además les decía que se pueden compensar los precios de venta. Entonces el procedimiento consiste en primero resolver la distribución por la mitad, ganador por ganador. El ganador puede recibir, como les decía, un poco más de la mitad si su pieza no ha sido vendida a un buen precio. Pero ¿cuánto más? Entonces en este cuánto más, en la compensación de los costos de venta, lo que vimos como un procedimiento recurrente es esto de tratar de hacer uso de algunas cantidades con las cuales fuera fácil operar. O sea, esto de arreglar los números para operar con números redondos. Pero además le decía que otra preocupación que atraviesa a estas estrategias tiene que ver con la transparencia. Entonces, si va a haber compensación de costos de ventas, una preocupación es cómo generar mecanismos de comunicación y de rendición de los costos asumidos en la venta. Hay dos mecanismos que advertimos en la organización, que están mencionados allí, la memorización con un par y el uso de recibos. La memorización con un par, la lideresa de la organización concurre a la venta en ferias con lo que desde los organismos de crédito se denomina la tesorera de la organización. Entonces la función de la tesorera, en palabras de la líder, es no más estar presente y ella también ve en memoria. O sea, esta retención de los costos es lo que posibilita acreditar esos costos a la organización. Pero además se ha incorporado el uso de recibos. Me gustaría detenerme en esto y ya después les cuento algunas cuestiones que tienen que ver con implicancias para la enseñanza y vamos cerrando porque ya hice abuso de mi tiempo. Probablemente el uso de recibos es una práctica de uso de la numeración escrita que haya sido incorporada en la interacción, particularmente de la líder, con los organismos de crédito.
me interesaba detenerme en esto porque se han apropiado del uso del valor testimonial de la escritura por sobre la palabra como testimonio de los costos asumidos por las vendedoras. Esto nos llamó particularmente la atención porque los recibos, el uso de recibos, no es una práctica que regula los intercambios comerciales al interior de la comunidad. Inclusive las artesanas narraban que se usan los recibos para dirimir algunas dudas, independientemente de las posibilidades de lectura y de interpretación de quienes estaban tratando de disputar en torno a cuáles eran los costos, cuáles eran, digamos, si había diferencia en torno a cuáles habían sido los costos asumidos. Entonces, este aprendizaje en particular nos permitía como recuperar algunas cuestiones vinculadas a esto que les decía de las interacciones entre contextos locales y no locales en estos procesos de apropiación. Bueno. A ver si hay algo más. Bueno, el esquema analítico que les presentamos, identificación de tareas y metas que sustentan estrategias consolidadas, ha posibilitado identificar contextos, o sea, actividades que reconstruimos, y caracterizar problemáticas, o sea, preocupaciones que articulan algunas estrategias. Sostenemos que estos resultados del proceso analítico permitirían diseñar una propuesta de enseñanza contextualizada en necesidades vitales de los sujetos, como por ejemplo en la actividad de postventa, de compensación de ganancias, o sea, digamos, la discusión que estamos sosteniendo aquí es que esto de pensar propuestas que dialoguen con las necesidades y los saberes de los sujetos no solo tiene que ver con identificar contextos, sino en reconocer necesidades sentidas en esos contextos. Entonces, estas propuestas de enseñanza, lo que sostenemos es que lo que deberían ofrecer son ocasiones para optimizar estas estrategias, para responder a las problemáticas y preocupaciones sociales identificadas en esos contextos. Por ejemplo, la equidad, la transparencia. Estas preocupaciones consideramos que pueden constituirse en disparadores de situaciones de búsqueda de contextos para el aprendizaje de nuevas nociones. Por ejemplo, les comento un ejemplo como para que entendamos lo que les estoy planteando. Hemos profundizado un ejemplo vinculado a la defensa de la ganancia en la venta por el regateo. Este contexto puede ser fuente de diseño de situaciones de enseñanza, que recupere esta preocupación por optimizar, o sea, qué tipo de descuento voy a dar en el regateo para no perder el valor de mi pieza. Pero yo les decía también que es necesario al interior de la organización generar mecanismos de comunicación que respondan a esta preocupación por la transparencia. Las artesanas llevan piezas para vender que no son propias, sino que son de otras artesanas. Entonces, después cuando vuelven a la comunidad, tienen que comunicar lo sucedido en el proceso de venta. Entonces, un diseño, una propuesta de enseñanza debería recuperar esta doble necesidad, o sea, de optimizar estrategias de descuento para retener el valor de la ganancia sobre lo producido, pero además pensar, por ejemplo, mecanismos que posibiliten generar la comunicación de las decisiones tomadas en el espacio de venta al resto de las integrantes de la organización. Bueno, en todo caso, volvemos sobre esto, pero volvemos sobre esto después en otro momento, en todo caso en las preguntas, pero también yo les planteaba que el entrecruzamiento de las nociones de eventos y prácticas con la de disponibilidad y acceso nos posibilitaba recuperar la interacción entre contexto local y no local, y particularmente
particularmente también nos permite, por ejemplo, para el diseño de propuesta de enseñanza para estas organizaciones, reconocer la diversidad de saberes matemáticos al interior de la organización. Es decir, pensar una propuesta de enseñanza que se articule con las necesidades vitales de estos sujetos, pensamos que debería tematizar también cuál es la posición de esos sujetos al interior de la organización. No es lo mismo pensar una propuesta dirigida a las líderes, pensar en una propuesta que tenga que ver con el trabajo al interior de la organización, pero no me voy a detener en eso en este momento para no ir sobre el tiempo del resto de los compañeros. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio aquí y mientras les presento el último trabajo de esta tarde. Es el trabajo de Diana. Ella va a presentar algunos avances de su trabajo doctoral que está pues ya casi por terminarse. Y este trabajo, Diana nos va a hablar sobre los conocimientos matemáticos de los niños jornaleros agrícolas migrantes. Buenas tardes o buenas noches, creo. En el año más o menos del 2001 al 2003, tuve la oportunidad de participar en un programa de la SEP, que es el programa de educación primaria para niños y niñas migrantes. Una de las tareas que en ese momento se me asignó fue la de diseñar o adaptar materiales educativos destinados para la población jornalera agrícola migrante. Y uno de los retos que en ese momento… Gracias. No. Uno de los retos que en ese momento tuve que enfrentar fue cómo, o más bien, qué decisiones tomar respecto a qué educación matemática para una población de niños que trabajan, que migran frecuentemente y que en su mayoría provienen de familias indígenas. Ahora sí, esta sí es. Gracias. ¿Qué educación matemática, pues, para esta población? ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando, según las encuestas oficiales, de más de 2 millones de familias que se trasladan frecuentemente de un lugar a otro en el interior de la República y algunas veces a Estados Unidos también para trabajar en campos de cultivo. Hablamos de más de 700,000 niños, pero seguramente son más, que trabajan en estos campos de cultivo, aún a sabiendas, bueno, sabemos nosotros que el trabajo infantil está prohibido, pero por ciertas condiciones, más bien por las condiciones precarias de vida de estas familias y también por omisiones, las autoridades que también se hacen de la vista gorda, ¿no? El trabajo infantil es una realidad. Por su condición de migrantes y de trabajadores, estos niños y niñas tienen que abandonar frecuentemente la escuela, interrumpen sus estudios. Es por eso que la SEP y CONAFE también han diseñado programas educativos destinados a la atención de estos niños y niñas, ya sea en sus comunidades de origen o ya sea en los campos de cultivo a los que llegan a trabajar. Aun cuando estos programas ya tienen, en el caso de la SEP, décadas de existencia, algunos estudios muestran que la cobertura es apenas del 5% para esta población y que 3/4 partes más o menos de esta población está concentrada en los primeros grados de educación primaria. Esto es porque hay altos índices de reprobación, también de deserción escolar. No voy a poder abundar sobre las condiciones en las que estos niños viven y estudian, pero aquí en el DIE se han hecho varios estudios. Cito el de Ricardo Alvear, que analiza lo que implica trabajar y estudiar en el contexto de la zafra en el estado de Morelos. Les decía que han existido distintas propuestas didácticas para atender a esta población, tanto en SEP como en CONAFE. Ya hay una historia de estas propuestas educativas, no voy a analizarlas, lo que puedo decir es que las diferencias o semejanzas entre estas propuestas, me parece, radican en cómo se responde a una demanda que es: hay que ofrecer una escuela
que oferte lo mismo que le ofrece a la población en general, pero que al mismo tiempo atienda necesidades específicas de esta población y también que recupere los saberes y las experiencias que han construido estos niños y niñas a partir de sus experiencias como migrantes, como trabajadores y también de otros saberes que vienen de su cultura. Bueno, ante estas demandas, una pregunta es, ¿qué educación matemática entonces que considere todos estos criterios? Y este fue uno de los retos a los que yo me tuve que enfrentar. En la breve experiencia que tuve en el programa, tuve la oportunidad de platicar con maestras y con maestros que atienden a estos niños, y ellos decían que en cuanto a las matemáticas, estos niños y niñas han logrado saberes importantes gracias a sus experiencias con el trabajo. Casi que decían que con las matemáticas no tenían problemas, que lo que ellos se preguntaban era qué hacer con alumnos que saben matemáticas, pero que en cuanto a lectoescritura no habían conseguido los logros que se esperaban. Eso era lo que ellos se planteaban. Ya un poquito al margen del programa, entre el 2003 y 2004, junto con David, empezamos a explorar, bueno, ¿qué saben estos niños y niñas respecto de matemáticas? E identificamos que efectivamente tienen conocimientos matemáticos que les permiten enfrentar situaciones del trabajo y otros aspectos de la vida cotidiana